millones que podemos llegar a tener. La realidad es que, lógicamente, dentro de todas esas hipótesis que nosotros podemos llegar a tener de lo que pueda o no haber pasado en un buque de este tipo, es de saber también que la Armada lo tiene contemplado en todos los protocolos de seguridad que tienen los submarinistas y que están entrenados ante cualquier eventualidad que pueda tener el buque en una situación. Incendios, averías, roturas. O sea, digamos que es algo para lo que uno está entrenado, sobre todo la fuerza de submarinistas, ante una eventualidad. Y la verdad que lo que estoy hablando con algunos conocidos es que si el buque ha zozobrado, o sea, el submarino ha zozobrado, que no, obviamente no se sabe, pero dentro de todas las hipótesis que nosotros podemos llegar a manejar, si pudo haber sido una de esas, tiene que ser una catástrofe terrible. Pues es un buque que está preparado para cualquier situación. Y los submarinos de esta clase y submarinos parecidos a este tipo, obviamente cuando el comandante va a proceder a estar en inmersión, tiene la plena seguridad que ante cualquier eventualidad puede salir a la superficie sin ningún inconveniente. Esto es lo que no ha pasado, digamos. No, en teoría, ¿Sí, o sea, al momento no se sabe si ha pasado o no ha pasado, pero eventualmente, o sea, tenemos la noticia de que han rastrillado el 80% del área, y si bien es muy difícil el rastrillaje en el océano, y más en las condiciones, digamos, que hay hoy día de mar, que es un estado de mar bastante severo, no se ha encontrado. Martín, algunos datos técnicos. A ver, cuando un submarino navega por el mar argentino en tiempos de paz, como Exacto. es este, Sí. generalmente, en el 90 y pico % de los casos, navega a snorkel. Esto quiere decir que con el periscopio arriba, observando sí, y tomando aire. Justamente abajo, por eso es un submarino y no un sumergible. Perfecto. Esa es la diferencia. Un sumergible navega en superficie y eventualmente en alguna ocasión se sumerge. El submarino eventualmente. El submarino está hecho para navegar sumergido, constantemente. ¿Se conocen datos de la última comunicación desde el punto de contacto que ustedes lo llaman punto? Tiene una palabra, punto. Sí, punto dato, punto de situación. ¿Se conoce qué se habló? La verdad que no, hay versiones diversas. Estuvo circulando esa versión del posible incendio a bordo, pero no deja de ser una versión no oficial y no confirmada. Y lo extraño, que estaba hablando hoy con un submarinista muy conocido mío, es que ante una situación de emergencia severa, el comandante del buque, dentro de las posibilidades que tiene, es la de, digamos, lanzar la radiobaliza de emergencia de localización. Eso te quería preguntar, sí. Que es una radiobaliza que no está en forma automática en el submarino. Si bien está a bordo y está ubicada en distintos sectores del barco, no es que solo hay una, por situaciones de emergencia tiene ubicada a lo largo del buque 2 o 3 radiobalizas. Esa radiobaliza se configura con una serie de datos, códigos, por ejemplo, uno de los datos que se le coloca a la radiobaliza es la última posición, y se lanza desde el submarino de manera manual hacia la superficie. Está conectada a un cable y tiene varios metros. No, se lanza, se lanza sola y sale a la superficie y emite una señal al satélite. Al satélite. Es una radiobaliza que la usan muchos buques, de hecho comerciales, civiles, hasta deportivos. Obviamente en este caso es una baliza de otro tipo, de otra precisión, pero lo que emite es una señal de emergencia donde está ubicado esa radiobaliza y una codificación especial que se sabe en ciertas situaciones de lo que pudo haber pasado. Ahora, si, como decías, ¿no? Hay un protocolo muy detallado, muy minucioso para distintas probabilidades, con expertos a bordo. Es decir, ante cualquiera de esas eventualidades deberían obrar de determinada manera. Sí. ¿Cuántas hipótesis se descartan? Porque si bien no hay que descartar ninguna, hay cuestiones que no ocurrieron hasta el momento. Digo, lo último es la comunicación esa. ¿Por dónde habría que profundizar? Mira, el submarino tiene, por lo que he averiguado también, la posibilidad de comunicarse con un teléfono satelital, estando en superficie. O sea, que amén de todos los medios de comunicación posibles que tiene el buque, hasta cuando está en situación de snorkel, digamos, que puede, digamos, navegar a una profundidad de 20, 15 metros, y sacar lo que es el snorkel de comunicación, visualización y la parte de oxígeno y la parte de mecánica, tiene un sistema de teléfono satelital particular para alguna situación en que el sistema de comunicación del buque no funcione. Martín, otra pregunta técnica. Vamos a suponer, por supuesto, en este abanico de enormes posibilidades, que el submarino quedó inoperable, no lo podés controlar de ninguna manera y el capitán decide apoyarlo sobre el lecho marino a unos 100 metros, 70 metros aproximadamente. ¿Se puede abrir una escotilla y mandar un buzo hasta la superficie? Mira, no sé si este submarino tiene equipado ese sistema, hay algunos que sí, pero sí, por ejemplo, se podría enviar la radiobaliza sin ningún inconveniente. Es una de las posibilidades que uno podría
arrojar... Porque es manual esto, es muy importante ese dato. No es que el sistema eléctrico es inoperable. Claro. No, yo justamente hoy estuve averiguando eso con unos submarinistas, especialmente ese tema, y me dijeron que la radiobaliza hay que configurarla, dentro de las configuraciones que se le ponen es la posición y unos códigos que indican la situación a bordo, qué tipo de incidente pudo haber habido y demás, y ellos manualmente la colocan dentro de un dispositivo de inyección y la inyectan. No es algo automático. Eso me lo dejaron muy en claro. ¿Y se pudo haber emitido esa baliza y no haberla visto o haber pasado algo en el trayecto? Podría ser una variable. Es una variable. Sí, sí. Otra cuestión que yo me preguntaba desde el desconocimiento absoluto, porque uno empieza a leer y a preguntarse un montón de cuestiones, es, entendemos que estamos hablando de una nave que cada vez que empieza una navegación, en este caso sumergido, tiene todo un chequeo previo en donde en principio podría descartar algunas fallas, salvo que... No, o sea... ¿Hay algún imprevisto? En primer lugar... ¿Qué probabilidades hay de imprevisto? A ver, al ser una nave militar, si va a emprender una navegación es porque está perfecta. Por ejemplo, un barco comercial por ahí puede emprender una navegación y en alguna situación no tener algo perfectamente, pero hay presiones comerciales detrás de ese buque. En este caso, el barco militar es un barco que está perfectamente chequeado y perfectamente todo en funcionamiento para emprender una navegación. Si no, el comandante no la empieza. Y obviamente la fuerza de submarino es uno de los tipos de buque que tienen las armadas del mundo más controlados, entre ellos la Armada Argentina, con muchísima capacitación por el tipo de buque y el tipo de navegación que va a hacer. Pero obviamente, si empieza la navegación, y algo que me dejaron muy en claro hoy un par de colegas submarinistas, es que ante la situación de inmersión, cuando un comandante va a hacer una inmersión, sí o sí tiene asegurada la inmersión, si no, no la inicia. O sea, previamente iniciar la inmersión ya sabe que tiene todos los dispositivos de inmersión en perfecto estado y disponibles para hacerlo. El ARA San Juan había pasado la inspección de rutina y le había pasado satisfactoriamente. Sí. Estaba en condiciones. Todos los años sufre una auditoría y es muy severa y sí, había pasado todos los controles perfectamente, había sido reparado de media vida hace poco tiempo también. O sea, es un buque que está en muy buenas condiciones. Un buque ¿Cuáles son los imprevistos que contempla eventualmente este protocolo en donde se pueden establecer distintas maneras de operar ante fallas X? Y en cualquier submarino, no solo en el ARA San Juan, una de las, digamos, catástrofes más severas que pueden suceder a bordo es un incendio no controlado. La situación de incendio no controlado es bastante compleja. El tema de la atmósfera se contamina rápidamente y si no se puede llegar a controlar, si bien tiene sistemas antiincendio, escotillas de cierre, compartimentación, pero dada la situación que puede ser un incendio de grandes magnitudes, es uno de los problemas más graves. Si bien el buque tiene capacidad para emerger, o sea, lo que hay que dejar en claro es que el buque cómo controla la emersión y la inmersión es a través de unos tanques de lastre. O sea, que se le mete agua, se le saca agua. Y esa agua se saca con aire comprimido, ¿sí? Entonces el aire comprimido en los tanques de expulsión de agua están asegurados. Y ese sistema de aire comprimido uno lo libera con una electroválvula o tiene un sistema secundario manual. O sea que sí o sí, de alguna u otra forma, puedo sacar el agua y emerger. ¿Ante un incendio también puede ser automático eso? Ante cualquier situación de emergencia grave, la primera orden del rol de zafarrancho de un buque de esto es salir. Eso te quería preguntar, porque vamos a pararnos de nuevo en la hipótesis del incendio producto de algún desperfecto en las baterías, porque de esto se habló claramente, que hubo allí una suerte de explosión en las baterías. Y es algo convencional que sucede en muchos submarinos de este tipo en el mundo. Pero si esto ocurre y se produce un incendio en una zona del submarino, el capitán puede accionar... Puede accionar, o sea, hay un oficial de guardia que controla el mecanismo de emersión e inmersión del submarino. Y ante una situación, la alerta perfectamente. Se puede dar la alerta y salir rápidamente a superficie, por supuesto. ¿Qué posibilidades hay de un choque, ¿no? Contra una suerte de acantilado submarino? No es común en el mar argentino, pero bueno. No, y dado los sistemas de navegación que tiene el buque... Lo tendrían que ver, digamos. Sí, es muy difícil, tiene unos sistemas de navegación... ¿Chocar contra un buque hundido? Tampoco. Son situaciones bastante... Es raro. Por eso te digo, o sea... El sistema de navegación que tiene el buque, que en algunos equipos fue actualizado cuando se hizo la reparación de media vida, es medianamente moderno y, digamos, permitiría observar ese tipo de situaciones. Y además es una ruta que la han hecho frecuentemente, no es una ruta nueva, digamos, frecuentemente transitan esa ruta en etapas de entrenamiento o cuando hacen vigilancia
del continente, digamos. Que no es una ruta marítima. virgen que no hayan explorado nunca. Hablábamos de estos sistemas automáticos y manuales, eventualmente, para que el submarino salga y pueda emerger. ¿Cuánto tiempo demora el mecanismo y terminar subiendo a la superficie? O sea, depende obviamente, de la inmersión que tenga el buque, es, digamos, el control. El sistema de expulsión de aire es bastante rápido, dependiendo del accionamiento, porque, a ver, todo tiene un protocolo, no es que pasa algo y acciono y ya salgo. El comandante tiene que dar la orden, o el que está de guardia en ese momento, el oficial que está al mando. Cuando hay situaciones así, hay un pequeño procedimiento, obviamente, de consulta entre los oficiales y la ejecución de la orden. Hay un lapso de ese tiempo, más el tiempo que tarde el submarino en salir, 10, 15, 20 minutos, depende de la superficie, digamos, de la inmersión que tenga el buque en ese momento, ¿no?